Aquella mañana iba a decidir mi futuro. Lo que no sabía era que también iba a destruir mi vida. Me llamo Emily Blackwood. Tengo 22 años. Soy una loba de la manada Luna Plateada y, según mi padre, nací con la extraña habilidad de encontrar dinero donde nadie más lo ve. Mientras otros cachorros soñaban con convertirse en guerreros, exploradores o futuros líderes, yo devoraba informes financieros y balances empresariales. Y me encantaba. Por eso, cuando obtuve unas prácticas en Blackstone Capital, la empresa de inversiones más importante del territorio norte, sentí que había ganado la lotería. Mis padres no estaban del todo de acuerdo. Las ciudades cambian a la gente, decía mi madre. Los humanos nunca terminan de entendernos, añadía mi padre. Quizás ambos tenían razón, porque después de un año trabajando allí, ya no era la misma loba que había abandonado la manada. Aquella mañana me observé en el espejo del apartamento. Traje azul marino, tacones negros, camisa blanca. Mi larga coleta de caballo caía sobre mi espalda como una cascada oscura de cabello negro azabache. Algunos mechones ondulados escapaban cerca de mi cuello. Mis ojos azul zafiro mostraban el cansancio de alguien que apenas había dormido 3 horas. Había pasado toda la noche preparando una presentación. La reunión más importante de mi vida. Una fusión multimillonaria. Mi jefe asistiría. También nuestro alfa. Y, según los rumores, el alfa de una de las manadas más poderosas del continente. Todo tenía que salir perfecto. Algo no me gusta, gruñó Gaby dentro de mi cabeza. Mi loba llevaba toda la mañana inquieta. Estás nerviosa y me estás contagiando. No es eso. ¿Entonces qué es? Silencio. Huele raro. Rodé los ojos. Estamos a 20 kilómetros de la manada. Lo único que hueles es tráfico y café. No. Algo más. La ignoré. Ojalá no lo hubiera hecho. Tomé mi bolso y salí del apartamento. Aquel día había puesto el despertador 2 horas antes de lo habitual. La reunión que iba a celebrarse esa mañana podía cambiar mi carrera para siempre, y no estaba dispuesta a dejar nada al azar. Bajé al portal y, como cada mañana, fui directamente a la cafetería de la esquina. ¿Lo de siempre, Emily?, preguntó el camarero. Lo de siempre. 2 minutos después tenía mi café favorito entre las manos. Sonreí al dar el primer sorbo. Aquello era prácticamente combustible para funcionar. Cuando llegué a la oficina todavía faltaba muchísimo para que comenzara la jornada. Las plantas estaban vacías. Las luces apenas acababan de encenderse. Perfecto. Así podría revisar la presentación una última vez. Entré en la sala de reuniones y me detuve, porque no estaba vacía. Mi jefe ya estaba allí, y mi alfa también. Parpadeé. Eso sí era raro. Normalmente ambos aparecían 15 minutos antes de cualquier reunión importante. Nunca 2 horas antes. Jamás. Buenos días, saludé. Los dos levantaron la vista. Por alguna razón parecían tensos. «Emily», dijo mi alfa. «Buenos días». Mi jefe sonrió. Esa sonrisa que siempre me producía ganas de darle con una carpeta en la cabeza. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo. Otra vez. Como siempre. Ignoré el gesto. Solo me quedaban unos meses. Unos meses más y aquellas prácticas terminarían. Podría largarme de allí para siempre. Quería repasar los informes antes de que llegaran los accionistas, dije acercándome a la mesa. Mi jefe intercambió una mirada rápida con mi alfa. «No hace falta», fruncí el ceño. «¿Cómo?» «Ya está todo preparado». Aquello me pareció extraño, muy extraño, porque si algo había aprendido durante aquel año era que nadie revisaba más los números que yo. Podríamos repasarlo igualmente. «No hace falta», repitió mi jefe. Algo en su tono me hizo arquear una ceja, pero decidí no insistir. Todavía. Pasaron las horas. La hora de la reunión se acercaba. Los invitados estaban a punto de llegar. Y entonces ocurrió algo todavía más raro. «Emily», levanté la vista. «¿Sí?» «Puedes irte a casa». Tardé varios segundos en procesarlo.
¿Perdón? Has trabajado muy duro. Casi me atraganto. Mi jefe acababa de reconocer que trabajaba duro. ¿Aquel mismo hombre que llevaba un año cargándome tareas extras? ¿El mismo que me hacía quedarme hasta tarde mientras él se marchaba a jugar al golf? No me lo creí ni un segundo. No me importa quedarme. Insisto, me gustaría ayudar. Las caras de ambos fueron un poema. Mi Alfa parecía incómodo. Mi jefe directamente parecía molesto. Emily, puedes retirarte. Y cuando vi la expresión de mi Alfa, comprendí que la discusión había terminado. Maldita sea, la reunión más importante de mi carrera. Y me la iba a perder. Recogí mis cosas de mala gana. Guardé el portátil, el maletín, la documentación, y salí del despacho. Mientras caminaba por la calle, intenté convencerme de que no importaba. Pero sí importaba. Mucho. Entonces recordé que Wanda trabajaba cerca. Sonreí. Al menos podría aprovechar la mañana. Compré otro café por el camino y me dirigí a la joyería. Wanda era una artista increíble. Y también una de mis mejores amigas. Cuando levantó la vista y vio el café en mis manos, su expresión fue tan exageradamente feliz que no pude evitar reírme. ¡Te quiero! Lo sé. No, en serio, creo que voy a llorar. Por un café gratis. Las dos nos echamos a reír. Voy a cerrar 10 minutos, dijo ella. Necesito descansar un poco. Perfecto. Nos sentamos en una pequeña mesa del fondo, y fue entonces cuando me di cuenta. Mi sonrisa desapareció. Mierda. Abrí el maletín. Busqué entre los documentos, y mi corazón dio un vuelco. El informe principal. El documento de ganancias que acreditaba toda la transacción. Seguía allí, conmigo. ¿Qué pasa? Preguntó Wanda. Ya me estaba levantando. Tengo que volver. ¿Ahora? Ahora mismo. Emily. Pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Corrí prácticamente todo el camino de regreso. Aquello era importante, muy importante. Y mientras corría, Gaby estaba completamente alterada. Emily. ¿Qué? No me gusta. Luego hablamos. Emily. Gaby, por favor. Algo va mal. Ignoré a mi loba. Otra vez. Y llegué al edificio. La reunión ya había comenzado. Mierda. Entré en la planta casi sin aliento. Recorrí el pasillo. Llegué a la puerta. Y llamé. ¿Quién es? Escuché la voz de mi jefe desde dentro. Abrí apenas unos centímetros. Soy yo. Cuando Tom me vio, palideció. Literalmente. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla y se acercó a la puerta. ¿Qué haces aquí? Olvidé el informe principal. Levanté la carpeta. Con las prisas no os lo entregué. Algo cambió en su cara. Algo extraño, algo que no entendí. Y entonces lo vi. En su mano tenía una carpeta, idéntica a la mía, mismo color, mismo tamaño, misma apariencia, pero no era la mía, porque la mía seguía en mis manos. Y de repente lo olí, el aroma más maravilloso que había sentido jamás. Café, canela, bosque después de la lluvia. Mi respiración se cortó. Inhalé profundamente. Mi corazón comenzó a golpearme las costillas. Tom intentó empujarme hacia el pasillo. Emily, vuelve más tarde. Pero ya no lo escuchaba, porque una voz grave, oscura, profunda, sonó desde el interior. Déjala entrar, Tom. Y por primera vez vi auténtico miedo en los ojos de mi jefe. Por primera vez vi auténtico miedo en los ojos de mi jefe. Tom cerró los ojos durante un segundo, como si acabara de ocurrir exactamente aquello que llevaba toda la mañana intentando evitar. Lentamente abrió más la puerta. Y entré. Lo primero que vi fue a mi Alfa sentado al otro lado de la mesa. Parecía incómodo, muy incómodo. Lo segundo fueron los dos hombres sentados a la derecha del enorme desconocido que acababa de hablar. Y lo tercero fue él. Madre Luna. Era enorme, mucho más grande que cualquier hombre lobo que hubiera visto jamás. Cabello oscuro,
mandíbula fuerte, hombros imposibles, y unos ojos verdes tan intensos que parecían atravesarme el alma. Estaba sentado, pero aún así parecía dominar toda la sala, y en ese momento estaba oliendo el aire, exactamente igual que yo. Sus enormes ojos verdes se abrieron un poco más, su pecho subió, bajó, volvió a subir, y entonces lo entendí. Lo entendimos los dos al mismo tiempo. El mundo entero desapareció, la sala, la reunión, mi jefe. Todo. Solo existían aquellos ojos verdes y aquel aroma. Compañera, susurró él. Compañero, susurré yo. El silencio fue absoluto. Uno de sus acompañantes sonrió. El otro soltó una pequeña carcajada. Mi Alfa se hundió un poco más en la silla. Y Tom parecía estar a punto de sufrir un infarto. Julian se puso en pie, lentamente, sin apartar los ojos de mí. Yo tampoco podía apartar los míos de él. Madre Luna, ¿era normal sentirse así? Mi corazón estaba completamente fuera de control. Mi loba daba vueltas dentro de mí como una loca. ¡Es él! ¡Ya lo sé! ¡Es precioso! ¡Gaby! Ella ni siquiera me escuchaba. Estaba demasiado ocupada celebrándolo. Julian dio un paso hacia mí. Luego otro, y otro más, hasta detenerse apenas a 1 metro de distancia. Sonrió, y tuve que recordarme cómo respirar. Preciosa. Aquella única palabra hizo que se me pusiera la piel de gallina. ¿Cómo te llamas? Tragué saliva. Emily. Su sonrisa se amplió. Emily. Mi nombre sonó diferente en su voz. Más cálido, más íntimo, como si le perteneciera. Bonito nombre. Noté que mis mejillas se calentaban. Madre Luna. ¿Qué me estaba pasando? Parecía una adolescente. Uno de sus acompañantes se aclaró la garganta para ocultar una sonrisa. Julian ni siquiera lo miró. Seguía observándome. ¿Por qué has entrado en la reunión, Emily? La pregunta fue suave, sin exigencia, sin autoridad. Simple curiosidad. Bajé la vista hacia la carpeta que llevaba en las manos. Solo venía a entregar esto. Tom se tensó. Lo vi perfectamente. Julian también. ¿Eso qué es? El informe de ganancias. Su expresión cambió ligeramente. Ya tenemos el informe. Señaló la mesa. Fruncí el ceño, miré la carpeta abierta delante de ellos, y luego la mía. Después la carpeta. Y otra vez la mía. Algo no encajaba. No. Todos me miraron. ¿No? Negué despacio. Ese no es mi informe. El silencio volvió a caer sobre la sala. Tom se quedó completamente inmóvil. Mi Alfa cerró los ojos durante un instante. Julian, sin embargo, parecía cada vez más interesado. ¿Qué quieres decir con que no es tu informe? Que yo redacté el informe. Levanté la carpeta que llevaba conmigo. Y está aquí. Las pupilas de Julian se contrajeron. Lentamente miró a Tom, luego a mi Alfa, y después volvió a mirarme. Explícamelo. Miré la carpeta sobre la mesa. La única copia que existía estaba en mi maletín. La he llevado conmigo toda la mañana. Un silencio pesado cayó sobre todos los presentes. Uno de los acompañantes de Julian se incorporó ligeramente. Entonces, continué, no tengo ni idea de qué documento estáis mirando. Por primera vez desapareció la sonrisa de Julian, y cuando sus ojos verdes se clavaron en mi jefe, sentí auténtica pena por Tom, porque algo me decía que el Alfa Julian Blackwood no era un hombre al que le gustara que jugaran con su dinero, ni con su compañera. Julian me tendió la mano. ¿Puedo verlo? Asentí y le entregué mi informe. Nuestros dedos se rozaron durante apenas un segundo. La descarga volvió. Más intensa, más cálida. Por la diosa. ¿Cómo podía un simple contacto hacerme sentir así? Siéntate aquí, preciosa. Señaló la silla a su lado. Uno de sus acompañantes sonrió y se levantó inmediatamente. Gracias,
le dije. «A ti», respondió divertido. Me senté junto a Julian, demasiado cerca. Podía sentir su calor, su aroma, y aquello no ayudaba en absoluto a que mi cerebro funcionara. Julian colocó ambos informes sobre la mesa. Uno al lado del otro, mi informe, y el suyo. Comenzó a pasar páginas, una, otra más. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Sus acompañantes también empezaron a leer, y cuanto más avanzaban, más serios se volvían. Yo ya sabía lo que iban a encontrar. Lo había visto nada más entrar. Las previsiones de beneficios estaban infladas, muchísimo. Las inversiones de riesgo aparecían como prácticamente seguras. Las pérdidas potenciales habían desaparecido, y varios activos que todavía no estaban confirmados figuraban como ganancias futuras garantizadas. Aquello no era un error, era una mentira, una muy elaborada, una diseñada para que la operación pareciera irresistible. El silencio se volvió insoportable. Mi corazón golpeaba con fuerza, porque ya entendía lo que estaba pasando. Y entendía algo aún peor. Mi alfa estaba implicado. No podía no estarlo. Aquella documentación había tenido que ser revisada por él antes de llegar a la mesa. Lo sabía perfectamente. Julian pasó otra página, luego otra, y finalmente cerró ambas carpetas. Despacio, muy despacio. Nadie se movió. Nadie respiró. Emily. Levanté la vista. Sus ojos verdes estaban clavados en mí. ¿Cuál es el correcto? Y llegó el momento que llevaba evitando desde que había visto los dos informes. Mi trabajo, mi hogar, mi manada, toda mi vida, contra mi compañero, contra la verdad, contra mí misma. Noté a Gaby observándome, en silencio, esperando. Tom me miraba, casi suplicando. Mi alfa también. Había miedo en sus ojos, mucho miedo, y de repente comprendí algo. No tenían miedo de Julian, tenían miedo de mí, porque yo era la única persona de aquella sala que conocía cada cifra de memoria. La única. Bajé la vista hacia los informes, y durante unos segundos pensé en mentir. Solo unos segundos, porque una sola frase podía salvarlo todo. Podía proteger mi puesto, mis prácticas, mi reputación, mi hogar. Podía fingir que se trataba de una actualización, de una versión preliminar, de cualquier cosa. Pero entonces recordé las noches sin dormir, las horas extras, el trabajo, los sacrificios, y recordé algo que mi padre me había dicho cuando era pequeña. Tu nombre es lo único que nadie puede devolverte cuando lo pierdes. Respiré hondo, muy hondo, y levanté la cabeza. El mío. El silencio explotó en la sala. Tom cerró los ojos. Mi alfa palideció, y Julian no apartó la vista de mí. Ni un segundo. ¿Estás segura? Sí. ¿Lo juras? Lo miré directamente a los ojos. Lo juro. Julian sostuvo mi mirada durante varios segundos, como si estuviera buscando una mentira. No encontró ninguna, porque no existía. Finalmente asintió, y entonces ocurrió algo inesperado. Me sonrió. No era una sonrisa de victoria, ni de satisfacción. Era una sonrisa de orgullo, como si acabara de tomar una decisión importante, como si hubiera descubierto algo sobre mí. Bien, solo dijo eso, bien, pero algo en su voz hizo que Tom se hundiera en la silla, y que mi alfa pareciera 10 años más viejo de repente, porque todos entendimos lo mismo. La reunión acababa de cambiar por completo, y las consecuencias apenas estaban empezando. La siguiente escena podría ser brutal si Julian empieza a interrogar a Tom y al alfa delante de Emily, y descubre que intentaban usarla como responsable del informe falso si la operación salía mal. Ahí el golpe emocional sería mucho más fuerte. Julian permaneció sentado unos segundos más, en silencio, observando a mi alfa, observando a Tom.
La temperatura de la sala parecía haber descendido varios grados. Finalmente se puso de pie, despacio, y aquello fue peor que cualquier grito, porque cuando habló su voz salió baja, oscura, peligrosa. No me gusta que me engañen. Nadie respondió. Y me gusta todavía menos que jueguen con mi dinero. Tom tragó saliva. Mi Alfa tampoco se atrevió a abrir la boca. Si necesitabais más recursos para vuestra manada, deberíais haber trabajado mejor vuestras inversiones. Sus ojos verdes recorrieron la mesa. No penséis ni por un segundo que Emily os ha traicionado. Aquello me sorprendió. Mucho. Porque ni siquiera me conocía. Julian me señaló con un leve movimiento de cabeza. Lo que ha hecho es salvaros. El silencio fue absoluto. Habríamos firmado. Miró los informes falsificados. Sin duda habríamos firmado. Tom pareció recuperar algo de esperanza. Duró 2 segundos. Pero no habría tardado ni 24 horas en descubrirlo. Su voz se volvió todavía más fría. Solo habríais tenido 24 horas de euforia. Luego apoyó ambas manos sobre la mesa. Después de eso, sus ojos brillaron peligrosamente. Lo único que habríais tenido es sangre. Nadie volvió a respirar. Y todos supimos que no era una amenaza, era una promesa. Julian agarró ambos informes, los dejó caer sobre el suelo y se dirigió hacia la puerta. La reunión había terminado. Yo me levanté automáticamente para recoger los documentos. Era un reflejo, un año entero haciendo el trabajo de todos. Pero antes de que pudiera inclinarme, unos dedos sujetaron mi barbilla. Mi respiración se detuvo. Julian. Ni se te ocurra. Sus ojos verdes bajaron un instante hacia los papeles esparcidos por el suelo. No vuelvas a rebajarte recogiendo la basura de esta gentuza. Mi corazón volvió a acelerar. Julian. Por favor. Su expresión se suavizó. Me encantaría conocer a tu familia. Tragué saliva. Asentí lentamente. Y aquella sonrisa, madre luna, aquella sonrisa iba a ser mi perdición. Cuando pasamos junto a Tom y mi Alfa, sentí sus miradas clavadas en mi espalda. Ira. Pura ira. Y comprendí que acababa de meterme en un problema enorme. El viaje en ascensor fue extrañamente silencioso. Julian, sus 2 acompañantes. Y yo. Nadie hablaba. Nadie parecía saber qué decir. Bueno, yo no sabía qué decir, porque cada vez que levantaba la vista me encontraba aquellos ojos verdes observándome, y aquello no ayudaba, en absoluto. Lo peor era que cada pocos segundos se acercaba ligeramente, inhalaba y sonreía, como si estuviera disfrutando de algo. ¿Qué pasa?, acabé preguntando. Uno de sus acompañantes soltó una carcajada. Julian no apartó la vista de mí. Nada. Mientes fatal. Eso también me lo dirás dentro de unos años. Sentí como mis mejillas se calentaban. Julian. ¿Sí, preciosa? Maldita sea. ¿Por qué cada vez que me llamaba así olvidaba cómo funcionaba mi cerebro? Su sonrisa se amplió. Solo estaba pensando que una mujer no debería poder oler tan bien. Sus acompañantes comenzaron a reírse. Yo quería que me tragara la tierra, y Julian parecía encantado con ello. Cuando llegamos a mi casa, bajé del coche. Era una casa pequeña, modesta, antigua, nada impresionante, pero era mi hogar. El lugar donde mis padres habían sacrificado media vida para darme una oportunidad mejor. Noté cómo Julian observaba la vivienda. Automáticamente sentí algo parecido a la vergüenza. «¿Esta es tu casa?» No era una pregunta. Asentí. «Sí». Bajé la vista. «No es gran cosa». Julian se acercó un paso. «Detrás de ti, preciosa». Fruncí el ceño. «¿Qué?» «Detrás de ti». Me giré. Vi la casa, las flores que mi madre cuidaba cada primavera, la vieja mecedora de mi padre, la ventana de mi habitación.
El jardín, y entonces entendí. Volví a mirarlo. Julian sonreía. Parece un hogar. Y por alguna razón, aquellas palabras me emocionaron más que cualquier cumplido. Caminé hasta la puerta y llamé. Unos segundos después, apareció mi madre. Llevaba una bata de cocina, un moño improvisado y una mancha de harina en la mejilla. «Hola, cariño», sonreí. «Hola, mamá. ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Traigo una sorpresa». Mi madre arqueó una ceja. «¿Una sorpresa?» Entonces vio a los 3 hombres detrás de mí y se quedó petrificada. «Oh, Dios mío». Miró su ropa, luego su pelo, luego volvió a mirarlos. «¡Emily!» Yo ya estaba riéndome. «Mamá, mírame. ¿Estás bien? Llevo una bata vieja. Mamá. Y tengo harina en la cara». Julian soltó una pequeña risa. Mi madre pareció darse cuenta de que él la había escuchado y se puso todavía más roja. «Por favor, dadme un minuto. Yo estaba a punto de morirme de vergüenza». Pero entonces Julian habló y la expresión de mi madre cambió por completo. «Señora». Ella levantó la vista. «No se preocupe». Julian sonrió. Si Emily es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, está bastante claro de dónde lo ha heredado. Mi madre se quedó completamente inmóvil. Yo también. Los acompañantes de Julian empezaron a toser para ocultar la risa. ¿Y mi madre? Mi madre sonrió como si acabara de ganar la lotería. «Bueno», se arregló el moño. «Supongo que puedo bajar en 30 segundos». «Tómese un minuto entero», dijo Julian solemnemente. «Gracias, joven». Será el minuto mejor invertido de mi vida. Mi madre desapareció dentro de casa. Y en cuanto cerró la puerta, los 2 acompañantes de Julian estallaron en carcajadas. «¡Estás perdido! ¡Completamente perdido!» Y por primera vez vi al temible Alpha Julian Blackwood encogerse ligeramente de hombros. Lo sé. La tarde pasó mucho más rápido de lo que esperaba. Mi padre llegó poco después, y para mi sorpresa conectó enseguida con Julian. Mi madre parecía encantada, mi padre prudente, y yo seguía intentando procesar que apenas unas horas antes estaba preparándome para una reunión de negocios, y ahora estaba sentada en mi salón escuchando a uno de los alfas más importantes del país invitarnos a unirnos a su manada. «Emily me ha contado lo ocurrido», dijo mi padre. Julian asintió. No voy a mentirle. Su alfa está enfadado. Eso hizo que se me encogiera el estómago. Era lo que me temía. Julian me miró. «Pero no contigo». Fruncí el ceño. «¿Cómo? ¿Tú hiciste tu trabajo?» «Aún así...» «Emily», su voz fue firme, «la honestidad nunca debería dar miedo». Aquellas palabras se me quedaron grabadas. Después nos habló de su territorio, de las empresas, de las inversiones, de los proyectos que estaban desarrollando. Y cuanto más hablaba, más emocionada me sentía. Conocía aquellas cifras. Aquella manada era prácticamente legendaria en el mundo financiero. Habíamos estudiado varios de sus movimientos estratégicos durante la carrera. Y ahora estaba sentada en mi salón escuchando a la persona que había tomado muchas de aquellas decisiones. Parecía irreal. «Si os interesa», dijo finalmente, «me gustaría que vinierais unas semanas como invitados». Mis padres intercambiaron una mirada. «¿Invitados?», preguntó mi madre. «Por supuesto». Luego me miró. «Y si os sentís cómodos, me encantaría que os unierais a la manada». Mi corazón dio un salto. «¿De verdad?». Julian sonrió. «De verdad». Mi madre parecía emocionada. Mi padre sorprendido, y yo apenas podía creerlo. Mi vida acababa de cambiar por completo. Al caer la tarde, Julian me acompañó hasta mi apartamento. «¿Necesitas ayuda para recoger?». «Creo que podré hacerlo». «Creo que subestimas la cantidad de cosas que tiene una mujer». Me reí. Cuando llegamos a la puerta se detuvo. Me observó durante unos segundos y me acarició suavemente la mejilla. «Descansa un poco también, Emily». Asentí.
Después depositó un beso cariñoso en mi frente. Un gesto sencillo, pero consiguió que me pusiera roja hasta las orejas. Cuando se marchó, apoyé la espalda contra la puerta. —¡Estamos perdidas! —dijo Gaby. —Completamente. 3 horas después seguía rodeada de cajas, documentos, ropa, libros, más libros y todavía más libros. Estaba guardando unas carpetas cuando llamaron a la puerta. Abrí, y allí estaban Julian y otro hombre enorme cargando 2 cajas de pizza. Pensamos que necesitarías refuerzos. Y comida, añadió el desconocido. Esta vez ambos iban vestidos de manera informal. Parecían mucho más cercanos, mucho más humanos. ¡Pasad! Cuando entraron, el desconocido me sonrió. —Soy Néstor. —Emily. —Encantado, Luna. Me tensé inmediatamente. —Solo Emily, por favor. Néstor levantó ambas manos. —Solo Emily, entonces. Durante la siguiente hora cenamos pizza mientras terminábamos de empaquetarlo todo. Las bromas iban y venían, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente relajada, como si los conociera desde hacía años. Cuando terminamos, Néstor observó la cocina. —Nos falta café. —Siempre falta café —dije—. Voy a buscar. Agarró las llaves y salió del apartamento. La puerta se cerró. Néstor acababa de salir por la puerta, y el silencio que quedó tras él fue casi ensordecedor. Yo estaba de pie junto a la encimera intentando ordenar unas cajas que ya estaban perfectamente ordenadas. Una excusa ridícula, porque ambos sabíamos que ya no estaba prestando atención a las cajas. Sentí a Julian acercarse por detrás. Despacio. Su presencia me envolvió antes incluso de que me tocara. Mi corazón comenzó a acelerarse. Y entonces llegó aquella caricia. Su mano recorrió lentamente mi brazo, desde la muñeca hasta el hombro. Un escalofrío recorrió toda mi piel. Mi respiración empezó a volverse irregular. La suya tampoco parecía mucho más estable. Su mano descendió por mi costado hasta mi cintura, y con una suavidad que contrastaba con su enorme tamaño, me hizo girarme hacia él. Nuestros ojos se encontraron, verdes contra azules, y durante unos segundos ninguno fue capaz de hablar. —Mujer —murmuró. Aquella voz grave hizo que se me erizara la piel. —¿Sí? Sus ojos descendieron a mis labios. Luego volvieron a subir. ¿Cómo demonios voy a concentrarme si tu olor está por todas partes? Sentí que me quedaba sin aire. Llevábamos todo el día intentando mantener las distancias, intentando comportarnos como si aquella conexión no existiera, pero ya era imposible. Di un paso hacia él. Apoyé una mano sobre su pecho. La otra subió lentamente hasta su nuca. Julian cerró los ojos apenas un instante, como si estuviera perdiendo la batalla. Y cuando volvió a abrirlos, supe que estaba tan perdido como yo. Me acerqué y lo besé. La respuesta fue inmediata. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra él. El beso comenzó suave, pero toda la tensión acumulada durante aquel día estaba ahí, en cada mirada, en cada roce, en cada segundo que habíamos pasado intentando ignorarnos, y terminó explotando. El mundo desapareció, las cajas, la mudanza, los problemas, todo. Solo existíamos nosotros. Julian me levantó como si no pesara nada, y me sentó sobre la encimera, sin romper el contacto, sin apartarse, sin dejar de mirarme. Yo me aferré a sus hombros. Él apoyó la frente contra la mía, ambos respirando con dificultad, ambos sonriendo como idiotas. Y justo cuando parecía que el tiempo se había detenido, un ruido seco resonó en el exterior. Julian se tensó inmediatamente. Su expresión cambió. Instinto, alerta, peligro. ¡Emily! Y entonces llegó la explosión. El apartamento entero tembló, las ventanas estallaron, una onda de choque atravesó la cocina. Fuego, cristales, gritos. Todo ocurrió al mismo tiempo,
Sentí que salía despedida. Escuché a Julian rugir mi nombre. Luego un pitido insoportable llenó mis oídos. Intenté moverme. Intenté verlo. Pero el humo cubría toda la estancia. Las llamas iluminaban las paredes. Las voces sonaban lejanas. Y poco a poco la oscuridad lo devoró todo. Un pitido constante fue lo primero que escuché. Todo estaba borroso, las luces me molestaban. Mi cabeza pesaba 1 tonelada. Volví a intentarlo. Esta vez conseguí enfocar. Y lo primero que vi fueron unos preciosos ojos verdes observándome, llenos de preocupación, llenos de alivio. ¡Hola, preciosa! La voz de Julian llegó hasta mí como una caricia. Parpadeé varias veces, intentando recordar. ¿Julian? Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Aquí estoy. Intenté incorporarme. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me sentía tan extraña? Y entonces el dolor llegó. Un dolor brutal, agudo, demoledor. ¡Ah! Volví a caer sobre la almohada. Mi respiración se aceleró. Instintivamente miré hacia abajo. Y entonces vi mi pierna. Estaba completamente vendada, desde el muslo hasta el pie. ¿Qué? El pánico empezó a crecer dentro de mí. ¿Qué ha pasado? Julian tomó mi mano inmediatamente. Tranquila. ¿Qué hago aquí? Emily, ¿qué ha pasado? Su pulgar acarició suavemente mis nudillos. ¿Qué recuerdas? Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. Estábamos en la cocina. Mi cara se calentó un poco, incluso en aquella situación. Nos estábamos besando. Vi cómo una pequeña sonrisa aparecía en los labios de Julian. Sí. Después escuchamos un ruido. Intenté seguir. Luego fuego, humo, gritos y... Negué con la cabeza. No recuerdo nada más. El silencio llenó la habitación, y entonces Julian habló. «Te pusieron una bomba, Emily». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Una bomba?» «No. Sí». Lo miré sin comprender. ¿Quién haría algo así? Julian bajó la vista unos segundos, y aquello me dio más miedo que cualquier respuesta. Por lo que hemos descubierto... Su voz se volvió más dura. Tu antigua manada está detrás. El mundo pareció inclinarse. No. Emily, las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. ¿Mi Alfa? Julian asintió lentamente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Por qué? Porque sabían lo que iba a ocurrir. ¿Qué? Sabían que tarde o temprano descubriríamos el fraude. Sus ojos verdes se endurecieron. Y sabían que si aquello llegaba a una reunión de alfas, su reputación quedaría destruida. No podía creerlo. Simplemente no podía. Toda mi vida, toda mi infancia, toda mi manada. Y ahora me estaba enterando de que habían intentado matarme. «¡Intentaron matarte a ti!» Mi voz apenas era un susurro. Julian negó lentamente. «Seguramente a los dos». Aquello me dejó sin palabras. Por suerte, Néstor logró detener a varios cuando intentaban escapar. Fruncí el ceño. ¿Los atrapasteis? A casi todos. Su mandíbula se tensó. Pero tu exalfa desapareció. Cobarde. Había enviado a otros a hacer el trabajo sucio, y cuando fracasó, huyó. De repente, recordé algo. Algo mucho más importante. ¡Mis padres! Intenté incorporarme otra vez. El dolor volvió. ¡Mis padres! Julian me sujetó inmediatamente. Tranquila. ¿Están bien? Sí. ¿Seguro? Completamente. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a caer. Están en su nueva casa, instalándose, a salvo. Respiré profundamente. 1 vez, 2 veces, 3. Y poco a poco conseguí calmarme. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. Lo miré horrorizada. ¿3 días? Julián sonrió, sí, pequeña. No era de extrañar que me sintiera tan débil.
Fue entonces cuando recordé a alguien más. ¿Gaby? Silencio. Cerré los ojos. ¿Gaby? Durante un segundo tuve miedo, mucho miedo, y entonces escuché una voz cansada dentro de mi cabeza. ¡Aquí estoy! Una oleada de alivio me recorrió. Gracias a la diosa. Estoy agotada. Yo también. Nos dieron una buena paliza. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Julian me observaba con ternura. Volví a mirar mi pierna. ¿Qué le pasó? Su expresión se suavizó inmediatamente. La tienes rota en varios sitios. Aquello no sonó bien. Nada bien. Y casi la pierdes. Mi sangre se congeló. Julian apretó mi mano. Pero no la perdiste. ¿Seguro? Completamente. Su voz sonó firme. Segura. Tenemos uno de los mejores equipos médicos del país. ¿Podré caminar? Aquella pregunta salió antes de que pudiera detenerla, porque era lo único que realmente me importaba. Julian me observó durante unos segundos. Sí, sentí que volvía a respirar. Pero necesitarás tiempo. Mucho tiempo. Miré la pierna vendada, y por primera vez comprendí que mi vida había cambiado otra vez, solo que esta vez no era un nuevo trabajo, ni una nueva manada, ni siquiera un nuevo compañero. Era algo mucho más profundo. Iba a tener que aprender a reconstruirme. Julian se inclinó. Depositó un suave beso en mi frente y, de forma extraña, el dolor pareció disminuir un poco. No estás sola en esto, Emily. Levanté la vista. Aquellos ojos verdes seguían allí, sin apartarse, sin dudar. Y por primera vez desde que desperté, sentí que quizá todo iba a salir bien. Finalmente llegó el día del alta. Después de semanas entre médicos, radiografías, rehabilitación y dolor, por fin podía abandonar el hospital. Aunque abandonar era una forma curiosa de decirlo, porque realmente no tenía ningún sitio al que volver. Mi apartamento había quedado destruido, mi antigua manada había intentado matarme, y mi vida entera había cambiado en cuestión de días. Por eso, cuando el enorme todoterreno de Julián se detuvo frente al hospital, sentí algo inesperado. Tranquilidad. ¿Lista, preciosa? Sonreí. Todo lo lista que puedo estar. Durante el trayecto observé el territorio de la manada por la ventanilla, y cuanto más avanzábamos, más sorprendida estaba. Había esperado riqueza, había esperado poder. Lo que no esperaba era aquello. Las carreteras estaban cuidadas, los jardines impecables. Las casas parecían sacadas de una revista, y lo más extraño de todo, no había una sola vivienda que pareciera abandonada o pobre, ni una. ¿Qué ocurre? Preguntó Julián. Estoy observando. ¿Y? Nunca había visto algo así. Julián sonrió. Algo así como... Miré de nuevo por la ventanilla. Próspero. Aquella única palabra parecía resumirlo todo. Cuando llegamos a la zona residencial me quedé todavía más impresionada. Las casas eran preciosas, grandes, modernas, pero ninguna era exagerada, ninguna parecía un palacio rodeado de chozas. Y aquello me llamó la atención inmediatamente, porque ya había visto otras manadas, y normalmente el alfa vivía como un rey, mientras el resto sobrevivía. Aquí no, aquí parecía diferente. ¿Lo estás pensando demasiado? Me giré hacia Julián. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Porque llevas 15 minutos mirando las casas. Me sonrojé. Bueno, él soltó una pequeña carcajada. Sí, reparto beneficios. Parpadeé. ¿Qué? Eso era lo que estabas pensando. Maldito hombre. Me conocía demasiado rápido. Emily, si una manada prospera, todos prosperan. No todos piensan así. Su expresión se endureció ligeramente. Lo sé. Y por cómo lo dijo, entendí que hablaba de mi antiguo alfa. No hacía falta añadir nada más. Cuando finalmente llegamos a su casa, me llevé una sorpresa. Era la más grande de la zona. Sí,
pero no por una diferencia enorme. No era una mansión absurda, no parecía el hogar de alguien que se creyera superior. Y aquello me gustó, mucho. Los días siguientes comenzaron a adquirir una rutina. Cada mañana llegaba una fisioterapeuta, una loba especializada en rehabilitación, y cada mañana me hacía maldecir su existencia. Un poco más. No puedo. Sí puedes. Te odio. Eso también lo dijiste ayer. Poco a poco, paso a paso, literalmente, mi pierna empezó a responder. Primero unos metros, luego unos cuantos más, después el jardín, y finalmente, una mañana conseguí llegar caminando hasta la casa de mis padres. Solo eran 5 minutos, pero para mí parecieron una maratón. Cuando llegué a la preciosa terraza de su nueva vivienda, mi madre casi se puso a llorar. Y yo también. Nos sentamos juntos a tomar café, mirando las montañas, disfrutando del sol. Y por primera vez desde la explosión sentí que todo empezaba a encajar de nuevo. La relación con Julián avanzaba despacio, demasiado despacio para mi gusto. Pero él parecía decidido a no apresurar nada. Estoy bien. Lo sé. Entonces deja de tratarme como si fuera de cristal. Cuando te quiten la escayola hablaremos. Aquello se había convertido en su respuesta favorita. Y yo terminaba haciendo pucheros. Lo peor era que le encantaba, podía verlo. Cada vez que fruncía el ceño y cruzaba los brazos, aquel hombre parecía luchar para no reírse. Era desesperante y adorable, lo cual era todavía peor. Las semanas siguieron pasando. Fui conociendo a más miembros de la manada. Guerreros, empresarios, profesores, médicos, mecánicos, agricultores, todo tipo de personas. Y para mi sorpresa, me acogieron con los brazos abiertos, no porque fuera la compañera del Alfa, sino porque Julián ya les había hablado de mí, y porque muchos conocían lo que había ocurrido. Aquello me emocionó más de una vez, porque por primera vez sentía que pertenecía a algún lugar. De verdad. Mientras tanto, la investigación continuó avanzando, y cuanto más excavaban, más podrido parecía todo. Las autoridades de los hombres lobo emitieron una orden de búsqueda y captura contra mi antiguo Alfa. Pero él seguía desaparecido, esfumado, como una rata huyendo de un barco que se hunde, y las revelaciones no dejaron de llegar. Documentos, transferencias, testimonios, operaciones financieras, manipulaciones, sobornos, fraudes, todo empezó a salir a la luz, y entonces comprendimos la magnitud real del problema. No había sido un caso aislado, ni mucho menos. Durante años había utilizado exactamente el mismo método. Manipulaba acuerdos, arruinaba económicamente a otras manadas, provocaba conflictos internos, y cuando aquellas manadas estaban lo suficientemente debilitadas, las absorbía, quedándose con sus territorios, sus recursos y su gente. Era un depredador, uno que había estado escondido tras una sonrisa y un traje elegante durante demasiado tiempo. Es un canalla, murmuré una noche mientras revisaba algunos documentos. Julián levantó la vista desde su escritorio. Eso es decirlo de forma amable. Me apoyé en el respaldo de la silla. ¿Crees que lo atraparán? Sus ojos verdes se encontraron con los míos, y por primera vez en semanas vi algo peligroso en ellos. Algo que recordaba al Alfa que había amenazado con hacer correr sangre en aquella sala de reuniones. Sí. Su voz fue tranquila, demasiado tranquila. Lo atraparemos. Y por alguna razón, no me quedó ninguna duda de que decía la verdad. El día que me quitaron la escayola, pensé que iba a llorar. Habían sido semanas de dolor, semanas de rehabilitación, semanas aprendiendo a caminar de nuevo, y por fin era libre. La fisioterapeuta sonrió. Aún queda una semana de recuperación completa. ¡Pero ya no llevo esto! Levanté la escayola como si fuera un trofeo. Ella se rió. Eso te lo concedo. Aquella noche Julián me llevó a cenar. Una cita de verdad.
La primera desde que todo había ocurrido, y estaba decidida a disfrutarla. Después de semanas usando ropa cómoda y zapatillas de estar por casa, por fin pude arreglarme. Elegí un vestido azul zafiro, el mismo tono que mis ojos. Se ajustaba a mi cintura, la espalda quedaba parcialmente descubierta, y una discreta abertura permitía caminar cómodamente, mostrando mis largas piernas. Cuando terminé de prepararme y bajé las escaleras, Julián se quedó inmóvil, literalmente inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Tuve que acercarme y cerrársela con una mano. —¡Cuidado, Alfa! —parpadeó. —¿Qué? Podrían pensar que no sabes controlarte. Aquello provocó las carcajadas de Néstor desde el salón. Julián ni siquiera le hizo caso. Seguía mirándome. —Mujer. —¿Sí? Vas a acabar conmigo. No pude evitar reírme. La velada fue perfecta. Cena, música, conversación, paseos bajo las luces del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo no hablamos de bombas, ni de investigaciones, ni de antiguos alfas. Solo fuimos Emily y Julián, y aquello fue maravilloso. Cuando regresamos a casa ya era de noche. La tensión que llevábamos acumulando durante semanas seguía ahí, pero ya no había prisas. Ya no había miedo, solo tranquilidad, solo confianza, solo nosotros. Aquella noche nos quedamos abrazados durante horas. Después, el deseo nos ganó la partida. Entre besos y caricias, Julián me cargó por toda la casa hasta nuestra habitación. Allí nuestros cuerpos se fusionaron en uno. El amor, L. Pasión, fue la protagonista. Por fin podíamos entregarnos el uno al otro y no perdimos el tiempo. Y cuando finalmente llegó el momento del marcaje, fue perfecto. No por la tradición, sino porque ambos lo deseábamos, porque era una elección, porque era amor. Y cuando el vínculo quedó sellado para siempre, sentí algo nuevo, algo cálido, algo profundo, como si una parte de mí hubiera encontrado por fin su lugar. A la mañana siguiente me desperté sonriendo. Julián ya estaba preparándose para trabajar. Se inclinó sobre mí y depositó un suave beso en mis labios. Volveré pronto. Te estaré esperando. Pórtate bien. Nunca. Eso me temía. Sonrió y se marchó. Yo todavía tenía una semana más de rehabilitación, la última, la definitiva. Cuando la fisioterapeuta llegó, algo me llamó la atención inmediatamente. Estaba nerviosa, demasiado nerviosa. Gaby también lo notó. Algo no va bien. Lo sé. Intenté ignorarlo. Seguimos con los ejercicios. Subir escaleras, bajar escalones, apoyar peso, todo parecía normal. Hasta que escuché la puerta principal. La fisioterapeuta levantó la vista. Voy a mirar quién es. Claro, la vi alejarse, y un segundo después escuché una voz que hizo que mi sangre se congelara. Gracias, pequeña. Silencio. No ha sido nada. Aquella voz femenina sonó demasiado complaciente, demasiado cercana. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces apareció mi antiguo Alfa, sonriendo, como si estuviera dando un paseo, como si no fuera uno de los hombres más buscados del país. Vaya, vaya, sus ojos se clavaron en mí. Mira a quién tenemos aquí. Intenté retroceder, pero la pierna todavía fallaba. Tropecé. Él sonrió. Tranquila. ¿Qué quieres? Lo mismo que siempre. Sus ojos se volvieron oscuros. Terminar lo que empecé. El miedo me atravesó, pero obligué a mi mente a funcionar. No podía correr, no podía luchar, solo podía ganar tiempo. Y eso hice. Empecé a hablar de dinero, de inversiones, de empresas, de oportunidades, de cuentas ocultas, todo lo que sabía que podía interesarle. Y funcionó, porque era codicioso, tan codicioso como siempre. Mientras hablaba, busqué a Julián, mentalmente, a través del vínculo, y entonces lo sentí. Su presencia, su sorpresa, su rabia, su respuesta. Voy.
Mi antiguo Alfa seguía hablando, presumiendo, amenazando, convencido de que tenía el control. No se dio cuenta de que ya estaba muerto. La puerta explotó hacia adentro. Néstor entró primero, Julián detrás, y varios guerreros después. Todo terminó en segundos. La fisioterapeuta fue detenida, mi antiguo Alfa reducido contra el suelo. Y por primera vez en meses vi miedo en sus ojos. Miedo real. Lo esposaron, y fue entregado al consejo, junto con toda la información que habían descubierto, todos sus fraudes, todas sus estafas, todas las manadas que había destruido, todo. Su imperio se derrumbó aquel mismo día. Cuando por fin nos quedamos solos, Julián me abrazó con fuerza, como si todavía no creyera que estaba bien. Menos mal que tienes esa cabecita, sonreí. ¿Solo la cabeza? Principalmente la cabeza. Me reí. Si no hubieras ganado tiempo, te habría matado en menos de 15 segundos. Gracias por la confianza. Lo digo en serio. Me besó la frente y luego me miró. —Emily. —¿Sí? Su expresión cambió. Más seria, más profesional. —Quiero que trabajes conmigo —parpadeé—. ¿Cómo? Quiero que seas la responsable financiera de la manada. Me quedé completamente inmóvil. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Yo? ¿Tú? ¿La responsable de todas las finanzas? Sí, sentí que me faltaba el aire, porque era exactamente lo que siempre había querido, mi sueño, mi pasión, aquello para lo que había estudiado toda mi vida. Una enorme sonrisa apareció en mi rostro. —¿Qué dices? Lo miré, y por primera vez desde que nos conocimos no tuve ninguna duda. Digo que nací para eso. Julián sonrió, y mientras me abrazaba comprendí algo. Meses atrás creía que aquella reunión había destruido mi vida, pero estaba equivocada. No la había destruido. Simplemente me había llevado exactamente al lugar donde siempre debía estar. Espero que esta historia te haya gustado y que te haya permitido desconectar por un momento de la realidad para sumergirte en un mundo de emociones, romance y fantasía. Si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y dejaras tu me gusta. Eso me ayuda a seguir creando nuevas historias y me demuestra que este pequeño rincón sigue llegando a personas que disfrutan de ellas, tanto como yo disfruto creándolas. Gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.